A fines de enero de este año, Transparencia Internacional publicó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2023. Por supuesto, en nuestro país, Chile, históricamente ha tenido un buen desempeño, eso creíamos, estando dentro de los primeros 30 puestos de 180, esto en cuanto a transparencia. Sin embargo, aquella posición va constantemente a la baja. Ojo que estamos hablando de la percepción, ¿ah? Y este año, también marcado por las elecciones de este mes de octubre, parlamentarias y de gobiernos regionales, el tema de la corrupción y la malversación de fondos vuelve a estar en primer plano. En el Ministerio Público existen, escuchen bien, 642 causas abiertas en todas las regiones del país vinculadas a algún delito de malversación o fraude al fisco respecto a alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales. O sea, estamos hablando finalmente de los territorios. De este tema, de la percepción que tenemos sobre la corrupción y los escándalos recientes en el Poder Judicial, también ahí como toca a Fiscalía y nuevamente los municipios, vamos a conversar con Martín Ordóñez Astete, académico del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, sociólogo, doctor en política por la University of California, Santa Cruz, en Estados Unidos, y actualmente su investigación se centra en el estudio de gobiernos locales y la corrupción a nivel municipal. Martín, bienvenido a Frecuencia Pública. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado viendo, observando, palpando? ¿Estás curado de espanto o no ya, a propósito de tu investigación, con lo que estamos viendo ya no solo a nivel de los municipios en cuanto a corrupción? A ver, esto hay que mirarlo siempre con un poco de cautela, ¿no? Sí, porque, a ver, entendiendo que esto causa escándalo y espanto con buenos motivos, ¿no? Y qué bueno que causa escándalo y causa y preocupación, ¿no? Pero es algo que nunca sabemos bien cuánto hay. Y yo creo que ese es de los problemas que tiene la corrupción y la actividad ilegal en general, ¿no? Que por su misma naturaleza tiende a ocurrir de manera soterrada. Y entonces no sabemos ahora si es que nos hemos puesto más corruptos o hay más casos de corrupción. O el que busca encuentra. O, claro, que los estamos descubriendo, ¿no? Y si es que no han aumentado y lo estamos descubriendo es una cosa buena, ¿no? Y en esto tengo una impresión, ¿no? Yo creo que no hay nada muy nuevo, algo que al menos no se sospechara, ¿no? Que algo hay de gran corrupción en este sentido, ¿no? O de captura del Estado en términos de que hay influencias o círculos de influencia y por lo tanto tráfico de influencia a como alto nivel. Y por el otro lado, del lado de las municipalidades, ¿no? En un ámbito que está más bien dejado o ha estado dejado fuera de la atención, sobre todo en estos temas. Y ahora que empezamos a poner la atención, empezamos a encontrar, ¿no? Pero me lo tomo así, ¿no? Un poco tratando de tener distancia y tratando de buscar, qué bueno que nos indignamos, me parece que hay que indignarse y hay que preocuparse sobre todo, pero tomándole el peso y tratando de dimensionarlo de manera correcta. Y en ese sentido, tomando el índice de percepción de la corrupción 2023 de Transparencia Internacional, que Chile ocupa el puesto 29, lo decíamos, de 180 países, y obtuvo 66 puntos. Esto en una escala de 0 a 100, donde 0 es el mayor nivel de corrupción. Así que igual estamos un poquito alejados. Cuando la gente se pregunta, ¿Chile es un país corrupto? A propósito de lo mismo que tú señalabas, es más bien esa alerta que tú señalas, esa preocupación, siempre se ha dado como caso, a propósito de la figura delictiva del soborno. Aquí, si tú tratas, como se da en otros países de la región, de sobornar a un carabinero, te vas derechito a la cárcel, a la comisaría, partiendo por la comisaría. O sea, es inaceptable. Ese era siempre como el ejemplo más prosaico del espacio público para decir que no. Que aquí, pero en todos los países se cohesionaba, y esto era como un poquito más escondido, y lo estamos viendo no solo a partir del tráfico de influencia, sino finalmente de los municipios donde ya vamos a adentrar. Entonces, en ese sentido, ¿crees que la pregunta, Chile es un país corrupto, es reduccionista a la luz de los datos y de comparándonos también con los otros, y es una buena señal de la salud
de lo que Chile siempre se ha jactado de no ser un país particularmente corrupto? Sí, te voy a dar una respuesta bien decepcionante. Ya, dale. No hay preguntas malas como las que hago yo, pero no, porque me parece una pregunta válida, ¿no? Y quizá la respuesta que más me acomoda es que es un país donde hay corrupción. Pero esto es decirte que Chile es un país como cualquier otro, ¿no? Y hay más o hay menos. Sí. Nunca hubo un Chile en que no había corrupción, o había cero corrupción. Y ahora estamos descubriendo más casos, y de nuevo no sabemos si es que esto es porque además no tenemos buenas mediciones respecto de la corrupción, ¿no? O sea, ¿cuánta corrupción hay? Porque es un fenómeno difícil de medir. Sí, porque acá estamos hablando de la percepción. Claro, tal cual, ¿no? Y lo que hace es que es muy interesante, yo creo que algo captura, ¿no? Tampoco como para decir no vale nada, ¿no? Algo logra capturar, es percepción experta, además, así que algo hay, pero también muy influenciable por esto, ¿no? Grandes ¿Cómo es casos de percepción experta? A mi entender funciona, es percepción, pero no en base a una encuesta ciudadana, sino que es a expertos, que lo definirá Transparencia Internacional según sus propios criterios, quién es experto y quién no, pero en el fondo buscando claro, un termómetro, una sensación, una idea de cuánta corrupción hay a partir de lo que te dicen los entendidos en la materia en cada país. Es una técnica que se usa en general y claro, tiene sus beneficios y sus desventajas, claro, nos permite tener alguna idea de qué es lo que pasa en un fenómeno difícil de medir, pero quizá hay que tomársela con esa distancia, ¿no? Pucha, si queremos saber finamente cuánto hay, este quizás no es el mejor instrumento. Martín, ¿y cómo hemos avanzado? Ya que hablábamos de el que busca encuentra, ¿no? Porque tenemos las medidas concretas para promover la transparencia. De hecho, la ley de la transparencia está vigente hace unos 15 años. La rendición de cuentas, está el tema de la probidad de las instituciones. Y a la luz de los recientes casos, no solo los municipios, que sé que es tu expertise, sino Poder Judicial y otras instituciones del Estado. ¿Qué medidas faltan? ¿O qué se podría mejorar? Una trazabilidad o también, digamos, poner foco o más lupa en algunas áreas. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí a nivel de medida. La OCDE sacó un informe interesante hace poco que evalúa y contrapone los distintos países que son miembros en distintas dimensiones. Y de lo que muestra ese informe es que Chile puntea muy bien en casi todas las áreas, sobre todo en términos de estrategia y de legislación, ¿no? Como en términos de qué es lo que decimos que vamos a hacer. En la puesta en marcha nos quedamos un poco más atrás, pero bien en el contexto comparado. Y que sí, lo que manifiestan como en la zona donde están más al debe es en el conflicto de intereses por miembros del Estado. Yo creo que eso quizás es lo que vemos en estos casos donde vemos involucrado al Poder Judicial, ¿no? Como esta corrupción que se vincula como por el estrato alto del Estado, por así decirlo, ¿no? O sea, las altas autoridades, en fin. Que ahí quizás es un ámbito donde hay que poner ojo. Y por otro lado, voy a volver a lo mío, ¿no? En lo que son las municipalidades, sobre todo porque todas estas mediciones de Transparencia Internacional, también las capacidades para combatir la corrupción y las formas, distintas mediciones tienden a ser a nivel nacional. Y se descuida mucho el nivel subnacional, que tiende a ser un ámbito del Estado que tiende a estar en alto riesgo de corrupción, ¿no? Por su interacción constante con un entorno, porque son muchas entidades muy chiquititas y entonces escapan fácilmente al control, y en fin, ¿no? Y en ese sentido, ya que hablabas del Poder Judicial, que de alguna manera no diría que era intachable, pero tenía muy buena imagen, y es el sistema además que permite garantizar la ley, la justicia, el Estado de Derecho. Estos cuestionamientos a propósito de los libelos, de las acusaciones constitucionales desde el Congreso, el mismo cuaderno de remoción que hoy día se estuvo viendo con los alegatos, ¿no? En la misma Corte Suprema, en este pleno extraordinario, por el caso de Ángela Vivanco en particular, y hay otros magistrados, por supuesto, en una situación más o menos parecida, el más grave es de Vivanco. ¿Cómo eso menoscaba a las instituciones y sobre todo le quita legitimidad a la ciudadanía frente al Poder Judicial? Porque de ahí, ¿cómo se gobierna con estas instituciones que eran intachables, decimonónicas, y ahora se nos caen, ¿no? No se salva nadie, uno dice. Sí,
Se vienen hartas cosas a la cabeza. Una, conversación con gente de otros países de América Latina que dicen, bueno, los chilenos se creen que hacemos maravilloso, y en verdad hay algo de mito en eso. Algo de mito, algo de realidad. Yo creo que ni el Poder Judicial... ni eso antes de que estallaran los escándalos, porque ahora es fácil decirlo. Antes de que estallaran los escándalos. Sí. Si no, no tiene gracia. Sí, no tiene gracia. No. Y a propósito, bueno, más que nada como a propósito del estallido y no sé qué, ¿no? Okay. O sea, claro, bueno, pero... En esto también, y les pasa a los países desarrollados también, o sea, a los estadounidenses les pasa con el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Que se creen, tienen esta creencia, este mito de que son muy excepcionales, pero algo de verdad tiene y algo de mito también, y algo de eso nos pasa a nosotros también. Y el Poder Judicial, claro, quizás estaba muy bien reputado, quizás hacía una parte del trabajo muy bien, hay otra parte del trabajo que tiene constantes reclamos, por ponerlo de alguna forma, y probablemente nunca fue así como del nivel del cual nosotros nos vanagloriamos de lo que era, ¿no? Entonces quizás eso es una primera cosa. Lo otro, y quizás conectado con lo que conversábamos antes, de cuán corruptos somos o no somos, ¿no? Hay como indicadores que son interesantes de mirar. Uno, que la corrupción causa escándalo. Y eso en el fondo de alguna forma nos da la idea de que esto no lo consideramos normal, no es trivial, ¿no? Y entonces hay buenos motivos para escandalizarse, y esto es un tema que hay que tratar, y eso da pie para que haya tratamiento. Y lo que ha habido tradicionalmente es que contra los escándalos algo se hace, ¿no? Entonces lo vimos en el 2015 y se formó una comisión hace poco con el caso convenios, y también se armó otra comisión, y de esas comisiones han salido propuestas de ley y cambios estructurales que se han implementado y que han producido cambios, avances, yo diría, en varias materias. Todo esto para decir que probablemente o esperaría a ver qué pasa con el Poder Judicial. Está en un momento de crisis, sí. Y depende mucho de cómo se maneje la crisis, ¿no? Valencia decía que es el escándalo más grosero, importante, crítico, esas fueron las palabras que usó, de los últimos 25 años. Y es posible, ¿no? Y por eso quizás requiere una respuesta acorde, ¿no? A ese escándalo, y puede ser entonces finalmente que termine saliendo como una institución, mira, que a la larga al menos sea fortalecida, ¿no? Porque había un montón de cosas que pasaban de las que no nos enterábamos, volviendo un poco a lo mismo, pero que ahora quizás se van a poder atajar de mejor forma, ¿no? Hay un escándalo, hay un momento de escándalo, hay algo que es muy visible, muy grosero, pero que quizás a raíz de eso puedan hacerse cambios que permitan evitar ese tipo de cosas, y ojalá cosas no tan groseras, ni tan visibles, ni tan... Entonces, me imagino que puede ir por allá. Es un momento de crisis. Quizás es un momento para sentarse a esperar a ver qué es lo que pasa y cómo seguimos adelante con esto. Claro, yo me pregunto, a propósito del caso Audio o Hermosilla, como queramos llamarlo, la magnitud de esto, no solo lo grosero o lo escandaloso, sino la cantidad de gente involucrada, porque estaba muy tranquilo y era finalmente enojado, pero tranquilo con la estrategia que iba a seguir, teniendo ya la prueba en las manos, al mismo teléfono de su hermano, Juan Pablo Hermosilla, en calidad de defensa, ¿no? Cuando sabía que había mucha gente involucrada, o sea, que no era solamente su hermano el que tenía estas malas prácticas, sino delitos propiamente tal, a propósito de lo que se le imputa, y por lo cual está en prisión preventiva. Y lo estamos viendo, y estamos los periodistas y los medios en general así sobándonos las manos para ver quién cae ahora. La mayoría ha sido del sector de derecha vinculado al gobierno de Piñera, pero no de forma exclusiva. Y vemos cómo además en este último libelo meten en un solo paquete una cosa curiosísima, no por la falta de probidad de Sergio Muñoz, sino porque son delitos totalmente distintos a los de Ángela Bianco, y aparecen en un mismo libelo. Entonces, aquí pareciera que también tenemos que poner ojo en la magnitud, solo pensando en el Poder Judicial, pero que tiene todas estas esquilas además políticas, empresariales, de todo un sistema de la sociedad, finalmente. Sí, y bien puede ser, ¿no? En algún momento hay que poner bien la pelota al piso, ¿no? Sale mucha gente mencionada, quizás están todos súper involucrados hasta las patas y esto es una cosa terrible, o quizás hay distintos grados, ¿no? De involucramiento. O sea, no son digamos, que se excluya lo que tú estás diciendo, puede ser ambas, digamos. O sea, en el sentido que hay gente que está en las patas, claro, y lo otro es
pucha, se tomó un café con Hermosilla. Claro, y entre medio una gran gama de grises, ¿no? Exacto. Entonces, para un poco dimensionar esto, y de nuevo, un poco como la justicia tiene un poco de esto, ¿no? O sea, un poco de cómo se castiga y se usa la pena como disuasivo, pero también cómo quizás dejamos esto atrás y nos enfocamos en cómo nos hacemos los cambios necesarios para que esto nos ocurra para adelante. Y ahí quizás va a haber un trade-off que va a ser importante en esto, ¿no? Que quizás nos enseñe, porque estamos hablando de gente muy importante, la gente que tiene que hacer los cambios y que tiene que implementarlos después, ¿sí? ¿No? Y entonces podemos vernos en ese mal escenario, o en ese escenario complicado, en que quizás, tenemos que dejar pasar algunas de estas cosas como contrapartida de que se hagan cambios y que efectivamente se implementen, o hacer justicia propiamente tal, y bueno, vemos entonces después cómo hacemos estos cambios que pueden ser difíciles de hacer. Todo esto dicho muy en abstracto, porque esto es un tema que está muy candente, muy encima, y hay que ver bien en qué decanta, ¿no? Martín, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco en términos ya, a propósito de que tú eres sociólogo, temas más como culturales de nuestra sociedad, no de manera exclusiva, no es algo que sea propio de la idiosincrasia chilena, pero ciertamente tenemos que hacernos cargo. Se dice, ¿no? Echa la ley, echa la falta, o sea, ya está como algo así, soy pésima para los dichos, pero echa la ley, echa ya la pillería, la trampa, ya claro. Uno sabe cómo. Y pensando, por ejemplo, antes los delitos económicos, de alguna manera, las multas eran muy por debajo de las utilidades que se habían generado en las grandes empresas por colusión o por lo que sea, en relación a lo que habían ganado. Entonces, obviamente, el negocio seguro, o sea, defraudo o robo, como quiera, 1.000 millones de pesos y mi multa es, con suerte, de 100. Listo. Y sin cárcel, y claro, con clases de ética, y qué sé yo. En ese sentido, la nueva ley de delitos de cuello y corbata, como también se le señaló, es un paso adelante. La ley de cumplimiento tributario, o sea, a propósito de saber hacerla, no solo evadir, sino eludir los impuestos. Y ahora, a propósito de lo que tú decías, la rabia que da este tema de los escándalos, de la corrupción, de estas figuras además de autoridad y que ganan mucha plata y todo eso, y que tienen el poder. También hay algo de la sociedad chilena que, a propósito también del CAE, que dice, bueno, si ellos roban, ¿por qué yo no? Ay, ¿por qué yo no puedo entonces no pagar el metro? Y llevado hasta el día de hoy, no solo como un acto político que todavía está del estallido social. O sea, si yo puedo desde saltarme la fila, ¿no? Todas estas cosas que en el fondo van generando una rabia donde uno dice, si el poderoso lo hace y sale impune, yo, ciudadano X, de a pie, como se dice, que nadie me conoce, ¿cómo no voy a hacer algo como, no sé, robarme un chocolate en el supermercado? Claro, sí, hay quizás... yo creo que eso es, y no creo que no es exclusivo de nuestro país, ¿no? Eso no es parte de la humanidad, digamos. Y la literatura en criminalidad tiene un nombre para esto que se me escapa en este minuto, como estrategias de neutralización, ¿no? Que en el fondo, que de alguna forma esto que concibo como una norma, para mí no vale por algún motivo, ¿no? Porque en mi caso es especial o es particular, o porque hay otro que lo hace, claro, es algo que está validado quizás en el entorno en el que estoy, en fin. Y aquí quizás es difícil actuar sobre los hechos ya consumados, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora, los casos que estamos viendo ahora, probablemente ya tienen un efecto y lo van a tener, se van a sancionar según la legislación que hay, y es poco lo que podemos hacer al respecto. Y quizás para adelante... Y en esto de que cuán severas deberían ser las penas, también es importante poner el ojo en penas que sean efectivas. ¿No? Que haya capacidad de perseguir y investigar bien los casos y que se pongan penas que sean o sea, efectivas finalmente, o sea, que hay una pena, ¿no? Los delitos tributarios en Estados Unidos son castigados con cárcel. Sí, acá no, hay muchas cosas que poner en la juguera, ¿no? Porque en el fondo uno le gustaría que haya castigos severos y que sean súper proporcionales. El problema es que uno se pasa en la severidad de la pena. Esto dicho por un sociólogo, que te lo debería decir, probablemente que sea un jurista que sabe de esto bien, pero con esa advertencia, lo digo, ¿no? Mientras más alta es la pena, las pruebas tienen que ser más
consistente y más rigurosa. Y cuando estamos hablando de este nivel de poder, por decirlo de alguna forma, de gente que tiene recursos y que por lo tanto tiene buenos abogados y buenos staff de abogados y además tiene muy buenos incentivos para tratar de evitarse las penas y los castigos, quizás podemos terminar en un escenario en que, claro, por ponernos muy, muy rigurosos y muy severos en la sanción, terminemos en que hay pocos casos que se puedan sancionar. ¿No? Entonces basta con un buen staff de abogados y manejar las cosas con una relativa discreción para que al final nunca pueda recibir una sanción, ¿no? Y nunca pueda tener un poco también lo que es la sanción social, ¿no? O sea, una condena que dice, oye, cometiste esto y esto, bueno, será tu pena más alta o más baja. Estamos claro que en el caso Penta, en las clases de ética, estaba absolutamente fuera de la proporción y jamás se podría decir que era alta, ¿no? No era alta. A mí me gustaría saber qué efecto disuasivo tiene hacia adelante, ¿no? Y quizás eso es lo que nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Penas que son efectivas, que efectivamente se cumplen y se otorgan y que efectivamente logran disuadir. ¿No? Uno no quiere una pena que en realidad la clase de ética y que van a hacer la clase de ética de la mañana día siguiente siguen haciendo lo mismo, ¿no? Total, me gano otras clases de ética y a nadie le importa, ¿no? Entonces, penas que sean disuasivas, efectivamente disuasivas, y que sean efectivamente otorgables, ¿no? O sea, o sancionables, que efectivamente a la gente que está involucrada en esto o que tenemos razonables sospechas de que están involucrados en el caso de corrupción, le llegue alguna pena, ¿no? Eso, diría. Vamos en la segunda media hora de programa acá en Frecuencia Pública vamos a ahondar ya en los municipios, que es parte de la expertise de nuestro invitado esta tarde, el sociólogo Martín Ordóñez Astete, académico además del Departamento de Estudios Políticos de la USACH. Vamos a la música y ya regresamos. Continuamos nuestra conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 y recuerda que queda también grabado en nuestro canal de YouTube para que conozcas a nuestro invitado de esta tarde, Martín Ordóñez Astete, académico del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, sociólogo cuya investigación además se centra en el estudio de gobiernos locales y la corrupción a nivel municipal. Que no se me quede en el tintero que es doctor también en política por la Universidad de California en Estados Unidos. Martín, a ver, pareciera que los municipios siempre son, y dada la cercanía también que tenemos con ellos, digamos, como vecinos y vecinas de alguna comuna, pero también, dado el gobierno central, el primer eslabón de la corrupción, así se le señala por la visibilidad de los casos. Recordamos, y voy a quedar obviamente corta, pero voy a decir algunos. Que a propósito de grotesco, el exalcalde de Vitacura, ¿no? Raúl Torrealba, el tronco Torrealba, el exedil también de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, para no irnos solo a un sector político, su vínculo además con el narco, que es bastante peligroso ahí, y ahora el millonario fraude al fisco, entre otras imputaciones que se le hacen a Katy Barriga, dentro de los más recientes, cuando estuvo a cargo de la municipalidad de Maipú. Por supuesto que hay muchísimos más, por eso hablamos de esta cantidad de más de 600 carpetas judiciales o casos, casi 650 a nivel de todo Chile en relación a corrupción y otros delitos en los municipios de nuestro país. Hablemos de esta situación porque creo que es bien importante dar cuenta de las medidas, también cuán corto nos estamos quedando, porque ahí parece que hay bastante discrecionalidad en cómo mueven sus recursos o cómo los usan. Y realmente entre los peluches y otras cosas y las joyas de Katy Barriga es vergonzoso. No solo por la forma, ¿no? Sino por los montos. Claro. Hay Jaude, que no se me quede también que estuvo en prisión preventiva ahora con arresto domiciliario. Para hacer la paridad. Para hacer la paridad, pero por supuesto. Claro, es que también es visible ahora Jaude, por eso. La agenda se lo come, ¿no? Sí. Eso, no, sí, es de los problemas que tienen las municipalidades, ¿no? Manejan un buen fondo de recursos, hay harta discrecionalidad en cómo se usan y hay malos mecanismos de fiscalización en general, ¿no? Y entonces se genera... ¿Malo por deficiente o porque en realidad no... o por inexistente, por escasez, digamos? Inefectivos, digamos. Poco efectivos. O sea, debería estar... los consejos municipales deberían ser una herramienta, pero que tienen poca independencia respecto
de los alcaldes. Además tienen pocas atribuciones, tienen pocos recursos, algunos lo intentan, pero no lo logran. Y además en Las Condes se dio, ¿ah? En Las Condes. Bueno, claro, Las Condes es una municipalidad particular en muchas dimensiones, ¿no? Pero y además generalmente se encuentran con una ciudadanía que no concibe eso como una parte esencial de su rol, en lo que me ha tocado ver, ¿no? Y entonces que le piden mucho trabajo de servicio a constituyentes, entonces que lo ayuden con las cuentas de luz o con un trámite no sé cuánto, los premios para los bingos, y en realidad lo que pueden hacer en términos de fiscalización tiene poca visibilidad, y entonces es poco electoralmente rentable para los concejales. Y esto, lo de electoral, más que verlo por un lado pernicioso, pues generalmente significa que aquellos concejales que se dediquen a fiscalizar, con los pocos recursos que tienen, la poca dedicación, el tiempo que tienen, quizás nos sacan reelectos, ¿no? Y entonces nos vamos a ir perdiendo a los concejales que tengan capacidades o tengan disposición o ganas de ir a fiscalizar, ¿no? O sea, como curioso, porque uno de los roles, como tú dices, de las y los concejales es esta fiscalización y parece que no prende, o sea, no es muy popular justamente una de sus labores. No es muy popular. Algún concejal me lo decía, ¿ya? Sí, me decía, esto es lo que el manual del buen concejal te dice, qué es lo que tenés que hacer, pero no son los criterios con los que la gente te va a evaluar al momento de... ¿Y tú compartes esa opinión o ese juicio? Yo algo tengo escrito al respecto. Me lo he topado en más de alguna ocasión. Obviamente hay variación, hay distintas personas, hay distintos sectores, y en algunas partes se valora más y en otras partes se valora menos, pero es frecuente. Es frecuente esto, ¿no? Y entonces los concejales me lo llegaban a plantear como que se ven atrapados en relaciones clientelares, ¿no? O sea, porque si no se meten en relaciones clientelares vale decir en una transacción de apoyos políticos por beneficios materiales o servicios, ¿no? Y en el fondo se ven con alguna razón, ¿no? Bajo esta lógica. O sea, si es que no entran en eso, simplemente no salen electos y entonces pierden el cargo. Y entonces, o sea, hay una selección ahí, ¿no? Hay una selección perversa de quiénes son nuestros representantes a nivel pero al ciudadano, al vecino de esta comuna, sí le importa cuando, no solo porque lo eligió y lo decepciona, tal alcalde o alcaldesa roba, porque finalmente esos fondos que son de todo, si estaban dedicados a generar más CEFAM o mejorar la salud o la vivienda de la comuna, qué sé yo, y terminan no solo en peluche y en tonteras de esa índole, sino en una piscina que tampoco funcionó, qué sé yo, viendo el caso de Maipú, eso sí genera indignación. Claro, pero también esos mismos fondos a veces se usan para entregar otro tipo de cosas, ¿no? Vales de gas, pero entregados discrecionalmente y no con un criterio de quiénes son los que lo necesitan, ¿no? En esto la literatura que he podido ver hay distintas opiniones, ¿no? Y algunos dicen, claro, esta fiscalización ciudadana no es muy efectiva, y en otros lados te dicen, bueno, prima esto que los brasileros dicen con un refrán, roba pero hace, ¿no? Entonces se roba la plata, es corrupto, pero al final logra hacer algo, y entonces le perdonamos sus fechorías, por decirlo de alguna forma, por la performance que tiene en otro ámbito, que no son... En algún punto son contradictorios, ¿no? Claro, los recursos que me los lleven, me los quedo yo, no son recursos que estoy gastando para beneficio de la comuna o del territorio en el cual me toca dirigir, ¿no? Pero no quita plenamente el que se puede hacer algo con los otros recursos que sobran, ¿no? Sobre todo en contextos de abundancia. Y en fin, ¿no? Pero ya que hablabas de Brasil, ¿y qué dice la literatura comparada en relación a mecanismos eficientes de fiscalización de los territorios, los municipios, dada la estructura que tenemos acá y la ineficiencia de la fiscalización a propósito de las y los concejales? Que haya fiscalización efectiva, ¿no? O sea, que haya alguien efectivamente preguntando. Pero ¿cómo se podría hacer? ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué institución? Sí, a ver... El problema que tienen los concejales, por seguir en ese tema, ¿no? Sí. Es que no tienen mecanismos efectivos para pedir información, y muchas veces les niegan la información,
Y cuando tienen información, muchas veces no pueden sancionar, ¿no? O no formalmente. Pero la Contraloría, ¿qué rol juega ahí? Bueno, la Contraloría es interesante, porque la Contraloría es un agente fiscalizador que logra ser efectivo, tiene pocas y malas atribuciones de sanción, lo cual le dice que está como el CERNAC. ¿A qué te refieres con eso? Un león sin dientes, o sea, como que en realidad, en este caso el CERNAC no logra, finalmente pone en el tapete, en el debate, la demanda del consumidor, pero finalmente no tienen nada que hacer en relación a quien se le imputa el cargo o mala atención al cliente, o que no se cumplió con X, ¿no? Claro, tiene esos problemas un poco la Contraloría, y además que son 345 unidades, claro, municipalidades complejas, además, y entonces no da abasto para estarlas supervisando todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se mezcla un poco esto entre falta de atribuciones para investigar, y las que tienen atribuciones para investigar no tienen muchas facultades para sancionar finalmente, ¿no? Y eso genera problemas. A lo que se le suma estas complejidades que tiene la administración de las municipalidades propiamente tal, ¿no? Y entonces algunas tienen, no sé, 20 presupuestos distintos, ¿no? Hay distintas vías por las cuales se puede contratar personas. Existen además estas figuras como estas asociaciones municipales, y lo que no son asociaciones, que se me va el nombre, que son como asociaciones aparte de la municipalidad. ¿Corporaciones? Las corporaciones municipales, ¿no? Sí. Y entonces tiene esta maraña administrativa que hace difícil entender cómo funcionan, para poder que es básico para poder fiscalizar, y una vez que ya sabe más o menos encontrar la información y quién la tiene y cómo se manejó, no sé, un problema determinado, un recurso determinado. ¿Viste, Martín, que hay dando vuelta en distintas plataformas? Yo la vi en Instagram, una instancia que se llama Mi Comuna No. Que le contamos ahí un poco a los auditores, que básicamente visibilizan los casos de corrupción y las y los alcaldes involucrados en ciertos casos, como básicamente para no votar por ellos, para no tener mala memoria, y que va alimentando también este alto nivel que señalamos al inicio de corrupción en nuestro país, y además aporta a las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre. ¿Conoces esa instancia? La miré a propósito, o sea, me salió mencionada y lo miré porque me interesan estos temas con mucha decepción. Cuéntame, ¿por qué tu decepción? ¿Qué esperabas? Porque la decepción tiene que ver con expectativas. Sí, esperaba algo que efectivamente dijera casos sólidos, o al menos que no estuvieran juzgados, pero que hubiera algún trámite, una sospecha, sobre todo ecuánime, respecto a distintas figuras, ¿no? Y en realidad es un sitio donde, pucha, no hay quiénes somos, ¿no? Que es básico. Sí, no se sabe quién está detrás de esto. Y además que la mayoría de los casos, aunque estadísticamente los que conocemos son así, son vinculados al sector más de la derecha. O sea, yo miré, los acusados, una decena de casos que eran todos candidatos a alcalde de la UDI, ¿no? Acusados por ser candidatos a alcalde de la UDI. ¿Te suena como funa? No sé si funa, pero una estrategia electoral de alguien, que por alguna razón le saca réditos yo, quizás hay más casos, ¿no? Yo lo que vi fueron puros candidatos a alcalde de la UDI, ¿no? Entonces, quizás algo ahí en que saca réditos en pegarle a la UDI, ¿no? Entonces no me parece que sea una buena guía para... ¿Qué te faltó ahí? ¿Qué casos, por ejemplo, lo ves? Bueno, ¿en qué pasa con a ver, está el de Algarrobo, que ha estado en discusión, ¿qué ha pasado con... ¿De Recoleta no estaba? ¿De dejado de propósito? Recoleta no lo vi, no vi de Rancagua, que también ha estado en prensa. O sea, hay casos que uno conoce así por prensa, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Pero eso, bueno, y lo que vi además, porque daban una fundamentación de por qué están estos casos, y era por ser de la UDI y no haber condenado el caso de Convenio, o sea, no el caso Convenio, el caso de la Universidad de San Sebastián, y Chadwick con el caso Audio. Entonces, una conexión muy indirecta con casos de corrupción, simplemente haber sido parte de un partido y de no abjurar públicamente de casos que, está bien, involucran a la gente de su partido, pero uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con el caso Convenio? ¿Qué pasa con el caso? O sea, si queremos mantener ese alto estándar, ¿no? Que no tiene por
tenemos por qué mantenerlo, pero claro, los candidatos del Partido Comunista que nos han abjurado o que no han criticado a Jadwe por por los procesos que tiene, en fin. No me parece un sitio serio nomás, ni para ver la corrupción, y me pesa porque esto es un tema serio y requiere seriedad y tener algo así como un mapa de casos seriamente analizados, seriamente expuestos, sería una contribución, ni tampoco como una información interesante para verla desde un punto de vista electoral, ¿no? Y todos estos casos relacionados con el Poder Judicial, también por supuesto con la política, a propósito, todas estas esquirlas que siempre dicen, ¿no? Esta frase cliché que solamente es la punta del iceberg del caso Audio, ¿podría afectar o no estas elecciones de este carácter, ¿no? Municipales, regionales, de gobernadores? Podría, entonces vamos a verlo. Yo creo que más que dar una respuesta ahora, me interesa. ¿Ah? ¿Qué te dice la guata? Que podría como podría que no, abierto. Claro, aquí hay gente, esto toca a partidos específicos que tienen candidatos específicos, los candidatos esconden cada vez más su partido, así que no sabemos cuánto va a vincular la gente. Marcela Cubillos tiene asegurado, como lo ha dicho ella, ¿el triunfo? Marcela Cubillos tiene... La verdadera, la original. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene Marcela Cubillos. O sea, ¿cuánta gente va a ir a leer Marcela Cubillos y va a marcar por la Marcela Cubillos que no quiere votar? Claro. Y a ver cuánto de la gente de ese sector esto le parece que es algo que está anecdótico. Bien, o anecdótico o derechamente erróneo. Sí, o mejor si tiene plata van a creer que no va a robar. Como tiene tanta plata... Sí, habría que ver. Por eso lo miro con curiosidad, más que con una definición o un análisis súper claro y categórico. Lo miro con curiosidad y quiero verlo el día siguiente, ¿no? Quiero ver qué es lo que pasa. Yo creo que nos va a ser muy decidor. ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con los otros casos que andan dando vueltas? Con el del agarro de Rancagua, sí. Recoleta, el mismo Vitacura, ¿no? Con una alcaldesa que ha sido fuerte en términos de perseguir lo que hizo su Merino, profesor. ¿no? Sí. Camila Merino, sí. Que ha sido enfática en esto y tratar de cambiarle la estructura de funcionamiento, ¿no? Entonces... Van a haber muchas lecturas que hacer en esto, pasadas las elecciones, y yo creo que ese es el momento para hablar de estos temas. A mí igual me pasa que los chilenos, las y los chilenos tenemos muy mala memoria y mala memoria incluso a corto plazo. Entonces, la verdad, o falta de interés de informarse. De hecho, siendo yo periodista, veo que no estoy tan clara, excepto en las, digamos, municipales, más directo en cuanto a los votos. O sea, la educación cívica acá en nuestro país, si no es inexistente, de frentón, es muy débil. Sí, y quizás te lo vinculo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cuán dispuesta está la gente a sancionar? ¿No? Con su voto. Con su voto y por lo tanto en general, ¿no? ¿Qué tan malo efectivamente es para ellos que haya... La única forma que podemos castigar, ¿no? O no, o premiar es con el voto. Si claro, pero hay distintas formas más informales también de castigo, ¿no? Sí. Que son interesantes en la medida que son efectivas. Pero claro, y la amenaza del voto es una herramienta importante para mirar. Y eso, yo creo que va a ser interesante mirar estos casos después de la elección y ver entonces cómo se comportan los votantes respecto de estos casos en los que hay más o menos evidencia, ¿no? o sospechas razonables de que puede haber corrupción. Ya, ¿no? Martín, juégatela, pero un poco. A ver, en términos generales, ¿tú sientes que la derecha, sobre todo Chile Vamos, Chile Vamos, y ya que hacemos más zoom, la UDI, va a estar, si no castigada, digamos, con algunos casos emblemáticos, como lo decíamos, si bien es independiente, pero apoyada por la UDI, Marcela Cubillo, ex UDI, pero podría haber mermado comparativamente en relación a elecciones anteriores por todos los casos que se han dado de corrupción, donde suele ser protagónico no solo la UDI, sino Chile Vamos. Sí, algún efecto. Estadísticamente probablemente algún efecto va a tener, ¿no? Además que es un caso muy bullado, muy en los medios, que está muy cerca de la elección, entonces probablemente va a tener algún efecto. ¿No? Y además que por mucho que a gente le pueda parecer más o menos mal, no creo que a nadie le parezca súper bien, ¿no? Entonces es algo que si es que afecta probablemente va a tener
un efecto negativo. Volvamos a conversar los primeros días de noviembre, ya con los antecedentes y los datos duros de los resultados de las elecciones. ¿Te parece? Feliz. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Martín Ordóñez Astete, que debuta hoy en Frecuencia Pública, también en Radio Sach. ¿Había venido antes en la radio? No había venido antes. Debutas en nuestra radio, me encanta. Académico del Departamento de Estudios Políticos de nuestra Casa de Estudio, la Universidad de Santiago de Chile, sociólogo y doctor en política por la Universidad de California. Además, investigador con una expertise justamente en los estudios de gobiernos locales y la corrupción a nivel municipal. Después vamos ahí con los datos en la mano, vamos a contrastar esto que nos dice la Guata o la idea que tenemos a propósito de estos casos. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación y por la conversación. Gracias a ti, Martín. Y nosotros nos despedimos con música. Dejamos hecha la invitación porque ya viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto.